Les voy a compartir ahora sí, listo, ya deberían estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya están viendo mi pantalla. La voy a poner un poquito más grande, ahí está. Listo, vamos a trabajar sobre las... ¿Sí me escuchan bien, cierto? Tengo el micrófono medianamente cerca. Sí, profe. Listo. Las estructuras selectivas anidadas en cascada. Ya habíamos visto las estructuras selectivas, condicionales y en este caso donde las dos rutas o las dos bifurcaciones del algoritmo nos interesan, tanto el sí como el no. En este caso el true y el false nos interesan en estos casos, es decir, la operación sí y la operación no nos interesan, pero en este caso es algo un poquito diferente. Algo un poquito diferente porque yo voy a tener una primera condición en donde mi expresión, ahí ya, Paola, listo. Yo tengo mi primera expresión en donde dicha condición o dicho statement me detalla a mí una pregunta. Y el hecho de que esa pregunta tenga una condición verdadera y una falsa, me va a detallar una segunda pregunta. Y en esta segunda pregunta, yo voy a detallar si ese valor resultado, o ese valor resultado, si ese valor o resultado es falso o verdadero, voy a tener la operación, en este caso, de falso o verdadero detallado. Este se usa mucho cuando son condiciones independientes, es decir, son condiciones que están basadas en diferentes variables, no en condiciones en donde una sola variable puede dictaminar el rumbo del algoritmo. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el ejercicio anterior, una sola variable me puede condicionar el flujo del algoritmo, es decir, esa variable es mayores de 18 años para poder comprar licor en una tienda. Esa variable es, tengo dinero para pagar por un servicio, por una, no sé, por algún tipo de elemento o de producto que yo desee comprar. Si esa condición es verdadera, yo procedo en este caso a realizar la actividad que corresponde con el verdadero y de no ser así, correspondo a realizar una actividad, en este caso adicional. ¿Qué pasa? En algunos de los casos, yo voy a necesitar que más de una variable me defina a mí un grupo de situaciones. Y en estos casos es donde se usan las condiciones anidadas. Las condiciones selectivas anidadas es donde dos o más variables van a presentar o van a representar una situación sobre una ramificación o sobre una caracterización del algoritmo. Es muy importante saber que son dos variables o más, pueden ser muchas componentes anidados en donde me van a determinar a mí una caracterización. También suele suceder que una variable cuando es continua, que tiene un flujo continuo, es decir, por ejemplo, si yo deseo clasificar las edades de las personas en grupos poblacionales, yo puedo hacer condiciones específicas para limitar o clasificar estas personas. Y es allí donde las tablas lógicas o los operadores, que las tablas lógicas, los operadores lógicos y en consecuencia las tablas de verdad son las que me van a detallar a mí si puedo hacer operaciones en una sola, en una sola expresión o lo que se llama en inglés en un solo statement, que si ustedes van a buscar o van a detallar mucha información en internet, van a ver que hay muchos de las librerías o mucha de la información que está disponible se utilizan lo que son statements. ¿Listo? ¿Cuáles son las expresiones en Python para utilizar componentes anidados o en este caso operadores lógicos anidados? Tenemos como condición inicial el if, que es el que me abre la pregunta y conserva en este caso la primera jerarquía en cuanto a la expresión del algoritmo, y de allí empiezo a ramificar utilizando la palabra elif. Cuando ya no considere más preguntas, por defecto voy a tener que usar else, o en su defecto no lo puedo usar. Es decir, si yo considero que la opción else, es decir, de todas las preguntas anteriores, existe algún pedazo de razón o algún pedazo de valor sobre el cual yo no haya evaluado y todo el cúmulo de observaciones se encuentren allí, voy a utilizar el else. Vamos a hacer un ejercicio para detallar esto. Ingresados por teclado los valores enteros A, B y C. Entonces ya sé que voy a tener tres valores. Eso me define a mí tres variables. Entonces vamos como identificando el algoritmo. Que representan números enteros diferentes.
Construye un algoritmo para escribir estos en forma descendente, es decir, que entre A, B y C voy a escribirlos de tal manera que sea en un orden descendente. Vamos a darle doble clic para ver la solución y vamos a imprimirlo de la siguiente manera. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá. Ahora vamos a explicar el algoritmo paso a paso. Tengo tres valores, A, B y C. De esos tres valores A, B y C, voy a determinar cuál es el mayor y cuál es el menor. En este caso, voy a hacer mi primera pregunta. Si A es mayor que B, voy a tener una clasificación en donde A será en este momento el mayor de estos componentes. Ahora, debo preguntar, si A es mayor que C, ya sé que A es mayor tanto de A como de C, pero no sé si B y C tienen una operación jerárquica entre ellos. Y en este caso es donde debo desempatar ese valor que no conozco. Yo sé que A es mayor que B porque si estoy en esta línea, significa que estoy en el valor verdadero de este primer condicional. Ahora, si A es mayor que C, quiere decir que A es el valor absoluto mayor sobre tanto los componentes A, B y C. Y ahora lo que me queda es desempatar. Por eso A va a estar acá de primero, luego de que B y C sean diferenciados. Y en este caso yo voy a saber si B es mayor que C. En este caso, el orden de impresión sería ABC. De lo contrario, fíjese que yo tengo por defecto una última validación que no voy a detallar. Y en este caso sería A, yo sé que es el mayor mayor, C me define a mí que es el mayor de B y C por defecto, es decir, la opción falsa de este condicional me define a mí que B es menor que C, porque este operador es falso en este sentido. Recuerden que todo lo que se va por el else, todo lo que salga o se escriba con el else, proviene de un resultado falso. En este caso sería false, si lo queremos detallar. En este caso, como B mayor que C es falso, voy a imprimir ACB y ya tengo mi primera condición. Pero resulta que A no es mayor que C. Resulta que en este caso, miren que este else, yo sé que todo lo que está en azul, yo sé que A es mayor que B. Todo lo que está en azul me garantiza a mí que A es mayor que B. Todo, pero absoluta todo me garantiza que A es mayor que B. Todo lo que está en azul me garantiza que A es mayor que C. Ahora, todo lo que está en azul me garantiza que B es mayor que C. Pero todo lo que está en azul me garantiza que C es mayor que B. Ahora, como yo sé que todo esto me define a mí que A es mayor que B, si A no es mayor que C, quiere decir que C es el mayor de todos. ¿Por qué? Porque si todo esto me define a mí que A es más grande que B, en este caso yo sé que A va a estar por encima de B. Pero si A no está por encima de C, que es este caso del falso, yo sé que C es mayor que A, por esta misma definición de acá, porque estoy en el falso. Pero yo sé que A es mayor que B, por eso debo imprimir C a B. Ahora, si A no es mayor que B, todo este grupo de azul me define a mí que A no es mayor que B. Por lo tanto, en este caso, A puede ser segundo o último. En todo esto, A puede ser primero o segundo. Ahora, como yo sé que A no es mayor que B, yo debo desempatar B con C, que son los que faltan. Yo sé que B es mayor que A. Ahora debo desempatar B con C. Yo sé que B es mayor que C. Ahora, en este caso, B va a ser mi primer valor. Y yo tengo que desempatar A y C. Ahora, yo sé que B es mayor que C, pero no sé si A es mayor o menor que C. Debo desempatar. En este caso, al desempatar, me dice A es mayor que C. Entonces, por defecto, porque este es el contrario de A mayor que B, por lo tanto, B es mayor que A, yo sé que B va a estar de primero. A va a estar de segundo, porque es mayor que C, y C va a ser el último. Ahora, si A no es mayor que C, quiere decir que B sigue siendo el primero, pero ahora el desempate de A y C fue al revés, porque estoy en la parte falsa. Eso quiere decir que C es mayor que A.
Por lo tanto, el último será A, el segundo será C y el primero será B. Pero ¿qué pasa? Que la parte falsa de B mayor que C, y en este caso A no es mayor que B, quiere decir, venga, es que B no es mayor que C, pero tampoco es mayor que A. En este caso, por defecto, ya voy a tener que CBA es mi orden. A queda descartada de primero, porque estamos en esta parte que es lo contrario de esto, que quiere decir, venga, todo lo que está en azul quiere decir que B es mayor que A. Todo lo que está en azul es B mayor que A. Pero si yo luego pregunto, venga, B es mayor que C, si me dice que no, quiere decir que C es el primero de todos. Pero como B es mayor que A, porque todo este cúmulo de algoritmos me indica a mí que B es mayor que A, yo debo poner A de último. Y por último, imprimir. Vamos a correr este algoritmo. Vamos a darle, esperemos que asigne, que conecte y que nos permita arrancar. Cuando se ponga esto verdecito, ya está verdecito. Ahora sí lo podemos correr. Y él me va a pedir, ingrese A. Vamos a ingresar 6. Vamos a ingresar 5 y vamos a ingresar 4. Él me dice, el orden es 6, 5, 4. Está correcto. Debo imprimir en forma descendente. Vamos a hacerlo al revés. 4, 5 y 6. Y el orden es 6, 5, 4. Listo. ¿Ya lo están ejecutando allá en sus casas? ¿O no lo están ejecutando en sus casas? Cuéntenme. ¿Alguna duda, sugerencia? Juan Fernando, sí. ¿Cómo te dio? Perfecto, sin problemas. Profe, yo ingresé 567 y me sacó 765. Está bien. Imprime en orden descendente. El algoritmo, ¿qué es lo que define? Ingresados por teclado, construye un algoritmo para escribir estos en forma descendente. ¿Listo? Bueno, veo que no tienen más dudas. Vamos para el ejercicio 2. Ingresar por teclado un número entero y determinar si es positivo, negativo o cero. ¿Cómo lo deberíamos hacer? Ingresar por teclado un número entero y determinar si es positivo, negativo o cero. Este es relativamente sencillo. Vamos a copiarlo. Tengo un número que vamos a detallar. En este caso, si es mayor o menor que cero. En este caso me interesan los tres componentes. Y vamos a tener if, el if y else. Ahora, en este caso, voy a clasificarlo de la siguiente manera. Yo recibo una variable. Es un número entero. Miren que lo estoy convirtiendo a entero, un input que recibo texto. Y pregunto, venga, ¿ese número es mayor que cero? Si ese número es mayor que cero, voy a imprimir positivo. De lo contrario, ¿cuál es mi segundo clasificador? Debo establecer un valor sobre el cual yo sepa que puede ser clasificable. En este caso es más fácil clasificar un valor número igual a 0 y imprimo 0. De lo contrario, no va a ser ni positivo ni 0. Es decir, todo lo que está en azul no es lo que está en claro. Es decir, no es lo que está en las filas 3, 4, 5 y 6. Ahora, ese else me va a imprimir negativo sobre cada uno de los valores que conserve esa clasificación que está detallada acá. Es decir, no puede ser mayor que 0, como estamos viendo en esta selección azul que está acá, y no puede ser igual a 0, porque miren que yo tengo es una sucesión de condiciones. Esta primera condición, lo que está en azul, me detalla el valor verdadero. Todo lo que está en azul me detalla el falso de la primera instrucción. Es decir, todo lo que está en azul me detalla lo falso del número mayor que 0. Es decir, cuando los números no son mayores que 0, cuando está en esta condición azul. Ahora, todo lo que está en azul me detalla cuando el número es exactamente 0, porque tengo un operador de asignación de igualdad. Es decir, es un operador de asignación y de igualdad. Cuando lo duplico, cuando tengo dos iguales, estoy comparando un valor exactamente como es.
Es decir, que la variable tenga un valor 0 específico sobre su construcción. En este caso, lo que está en azul es la respuesta verdadera de esa postpregunta o de esa nueva formulación adicional. Porque yo tengo, venga, es que no es mayor que 0, pero yo le puedo preguntar otra cosa. Sí, señor, con muchísimo gusto. ¿Qué desea preguntar? Yo sé que no es mayor que 0, pero dígame, ¿es igual a 0? Si es igual a 0, él va a imprimir verdadero. Pero si esa contrapregunta continúa siendo falsa, voy a tener el else. Es decir, este else va a ser la contrapregunta de esa respuesta que acabo de recibir. Va a estar basada en la contrapregunta y va a ser la respuesta que voy a recibir, pero falsa. Al ser una respuesta falsa, voy a imprimir negativo. Vamos a correr este algoritmo. Ingresar un número entero, le voy a decir 0. Me dice 0, fin. Me parece muy bien, está bien clasificado. Vamos a hacerlo con 1. Dice positivo, está muy bien. Vamos a hacerlo con -1. Dice negativo, fin. Ahora, si yo quiero ver el paso a paso de esta instrucción, vamos a verlo en Spider. Venga, yo abro Spider, les comparto Spider y detallamos la ejecución. Si ustedes tienen instalado Spider con Anaconda, pueden abrirlo en este momento y vamos a hacer un paso a paso de la ejecución, porque este es muy importante que lo detallemos. ¿Listo? Les voy a compartir mi pantalla de Spider. Bueno, les voy a compartir la asistencia del día de hoy. Permítanme un segundo, copiar y se las voy a poner en el chat. Listo, para que diligencien por favor la asistencia del día de hoy. También se las voy a poner en el Classroom para que no tengan problemas. Listo. Ahora les voy a compartir pantalla, una ventana de Spider. Listo, lo voy a poner más grande. Ya deberían estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Listo. Bueno, vamos a copiar el algoritmo y me lo voy a traer para acá. Listo, aquí lo tenemos. Num, int, input, ta, ta, ta. Voy a poner un punto de interrupción en num, en la asignación. Recuerden que los puntos de interrupción son aquellos que me facilitan o me permiten a mí tener control sobre el algoritmo. Es decir, yo puedo desarrollar un paso a paso de la interacción que tengo sobre el algoritmo directamente. Para yo ejecutar ese paso a paso, tengo que darle acá, debug file. No en este. Si yo le digo run file, él me va a imprimir todo y me va a solucionar todo ahí mismo. ¿Ok? Ahora, yo voy a utilizar un valor aleatorio porque nos tenemos que ir acostumbrando a la aleatoriedad. Entonces yo le voy a decir, venga, me va a entregar, yo tengo algo que me gusta a mí mucho que se llama kite. Se llama kite y kite me ayuda a mí mucho con algo que se llama copilot o copiloto. Les voy a poner el hipervínculo acá. Kite es una aplicación que te ayuda a mejorar tu código. Te permite, es un asistente de inteligencia artificial. Y para mí es el menos intrusivo que existe. Les voy a dejar por acá. Kite.com. Yo tengo mi agente de Kite y lo puedo activar, pero tengo que compartir pantalla, entonces me aparece. Pero se los voy a detallar. Si lo pueden instalar, crear una cuenta y ejecutarlo, se lo recomiendo. ¿Listo? Eso sirve mucho para lo que vamos a ver más adelante. Aquí que son estos algoritmos más sencillitos, no es tan necesario, pero cuando estamos haciendo, por ejemplo, machine learning, regresiones, clasificaciones, árboles de decisión, sirve mucho porque hay muchas reglas en donde necesitamos tener, bueno, yo le proporciono una tupla que va a ser mi entrenador porque es inmutable, entonces voy a seguir con una lista que va a ser mi clasificador porque se puede modificar. Entonces esa regla de paréntesis, corchetes y esos posicionamientos son muy acertados por parte de Kite. Ahí se los dejo en el chat para que lo instalen. Yo tengo una cuenta, pueden crear una cuenta institucional con el correo de la universidad. Yo tengo una cuenta que se llama la cuenta basura, porque yo ahí en esa cuenta tengo las inscripciones de todo, pero de todo, absolutamente todo. Y no es mi correo personal, porque mi correo personal me empezarían a llegar un montón de publicidad. Entonces yo tengo una cuenta específica para las
para todo programa software o incluso página que requiera una inscripción, y mi correo personal que no pues casi nada lo tiene. Ahora, voy a poner este punto de interrupción después de ese carretazo de Kite, en este punto, en la línea 9. ¿Por qué en la línea 9? Porque, bueno, voy a quitar toda esta carreta y ahora sí queda en la línea, en este puntico. Y le voy a entregar un random rnd.randint y me le voy a entregar, venga, deme un número entre menos 100 y 100. Perdón, es con coma. Listo. Entonces me va a entregar un número aleatorio entre menos 100 y 100. Ahora, si es mayor que 0, me lo va a clasificar positivo, si es igual a 0 como 0, y si es negativo, pues porque es menor que 0. Entonces lo voy a correr desde acá. Yo le puedo dar en este caso control F5 o darle clic en este botoncito. Ahora, él me va a detallar sobre cuál evento tengo el control. Él me dice, venga, usted tiene el control sobre esta línea. Mírala que aquí está. El primero, importa la librería porque es una opción de módulo. Después va a tener acá que usted tiene control sobre este espacio de texto. Y mire que debajo de ese puntico negro, no sé si lo alcanzan a ver bien, es como una flechita. Hay una flechita azul debajo de ese punto que la vamos a ver más adelante. Acá yo le digo variable explorer y me va a mostrar todas las variables que van a detallarse en este programa. Ahora le tengo que dar control F10, que es paso a paso. Luego de que le dé control F10, él me va a crear un número entero de tamaño 1, porque es una variable, y me va a decir que el valor es menos 50. Es un número aleatorio entre menos 100 y 100. Entonces estamos bien. Ahora, menos 50, ¿qué es? ¿Mayor que 0, igual a 0 o negativo? Es negativo. Entonces vamos a seguir con el control del algoritmo. Si número mayor que 0 me va a resultar falso. Por lo tanto, vaya a hacer la contrapregunta. Menos 50 es igual a 0, es falso. Por lo tanto, va y por defecto imprime negativo. Mire que la flecha se para en negativo. Y aquí, miren que ya tenemos next, next y next, porque le di 3 veces next. Y me va a imprimir negativo. Ah, le di ejecutar desde 0. Bueno, qué pena. Era darle aquí y le di clic acá. Vamos a correrlo otra vez. Alberto, dime. Tiene la manita levantada. Profe, para colocar ese código, creo un nuevo archivo, ¿cómo? Ah, Ahí en bueno. Spyren. No, le puedes dar acá en nuevo. Por Este eso. botón de la izquierda es nuevo y ahí puedes copiar el archivo que está en el cola. Ok, gracias. Con gusto, Alberto. Bueno, vamos a correrlo otra vez y que no se me olvide darle clic acá. Listo. Vamos a darle aquí detener y le voy a dar clear para que me cheques. Y clear. Ah, es que tengo un punto de interrupción. Qué pena. Pero ya le quité todos los puntos de interrupción. Deténgase. Ya, ahora sí. Si le doy clear, ahora sí me lo limpio. Ya. Qué pena. Era porque estaba interpretando los puntos de interrupción como un comando de limpieza de puntos de interrupción. Bueno, ya puse el punto de interrupción acá. Le voy a dar paso a paso. Ya tengo el control del algoritmo. Le voy a dar siguiente. Tengo menos 50. Otra vez menos 50. Qué casualidad. Es casualidad. Mucho cuidado. Ahora, ¿es mayor que 0? No. ¿Es igual a 0? No. ¿Es negativo? Me va a imprimir negativo. Veanlo, aquí está negativo. Y imprima fin. Imprime fin y retorna el carro, que es una de las características de los scripts. Cuando termina el script, él me dice, venga, ya se acabó el end of file, y ahí está el retorno a la instancia de ejecución. Y ahora ya tengo mi algoritmo corriendo. Listo. Jóvenes, ¿dudas hasta el momento? Dime, Paula. Profe, hola, ¿en qué momento usaste Kite? ¿O solo era como una sugerencia? No, es una sugerencia. En este momento no lo estoy usando. Lo tengo y solamente lo activo cuando lo voy a utilizar. Ok. Pero en este caso lo voy a activar, les voy a compartir toda mi pantalla para que lo vean en ejecución, que es este. Acá lo tengo configurado en modo dark, también tiene algunos plugins.
hay unas configuraciones, y acá está el Copilot, y usted lo puede activar o desactivar. A mí me gusta mucho porque la documentación sigue el cursor, y eso es lo que no tienen otros Copilots, otros asistentes. Este me gusta mucho porque me sigue el cursor. Es decir, yo donde ponga la instrucción me va a ayudar y me va a detallar. Entonces me sirve en cualquiera de los IDEs en los que yo estoy trabajando. Y sirve para JavaScript, HTML5, Java, C++, C#, Go, para los que quieran. A mí me gusta mucho porque en Python, hay veces yo me enredo mucho con las llaves, los paréntesis, los corchetes, pero es por una dislexia natural que tengo de toda la vida. Entonces sí me gusta mucho, es por eso. Listo, profe, gracias. Con gusto. Y vamos al template otra vez. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 3. Ingresar por teclado el número entero y determinar si es para usando potenciación. Este se los voy a dejar de tarea. Aquí está la solución, utilizando potenciación. Recuerden que todo número negativo elevado a un exponente par me da positivo. Entonces yo sé cuándo un número será positivo mayor que 0 en este caso. Ingresar por teclado el número entero y determinar si es par usando módulo. Este también lo saben, se los voy a dejar de tarea. Construye el algoritmo que de acuerdo a 3 números ingresados determinar si estos fueron ingresados en orden creciente. Este es muy fácil. Este es el que me gusta. Vamos a hacer este ejercicio 6. Ahora sí vienen los sabrosos. En una tienda, efectúan un descuento a los clientes dependiendo del monto de la compra. El descuento se efectúa con base en la siguiente tabla. Entonces tenemos un valor, un descuento y un límite. Ahora, entre 1 y 50.000 el 0%. 50.000 inclusive. Entre 50.000 y 100.000 el 5%. Se debe incluir en 100.000. Entre 100.000 y 700.000 el 11%, 700.000 inclusive. Entre 700.000 y 1.500.000 el 18%, 1.500.000 inclusive. Y mayor a 1.500.000, 25%, solo mayor a 1.500.000. ¿Listo? Construye un algoritmo que imprima el valor a pagar incluyendo el descuento. Nota, usar operadores lógicos. Vamos a ver la solución acá. La solución es muy sencilla. Tenemos un valor de compra, una clasificación y unos descuentos por detallar. Este es muy chévere porque me ayuda a esclarecer cómo funcionan los rangos. ¿Listo? Entonces tengo un límite inferior y un límite superior. Primero, lo que yo debo detallar en este algoritmo es el valor de la compra. Entonces yo debo saber que es un valor de compra, que es un valor flotante, porque puede tener decimales, de un valor input, y voy a convertir ese valor en un número con decimales. Como ya tengo el valor con decimales, que está en la línea 2, voy a empezar a comparar y voy a empezar a desmenuzar esta tabla. ¿Cuál es la primera instrucción? Mire que la letra I me condiciona una proposición. En este caso tengo dos proposiciones, mi proposición izquierda y mi proposición derecha. La letra I es un operador lógico que incluye unos valores excluyentes. Bueno, que incluye unos valores excluyentes no, sino que me delimita unos valores específicos. Es decir, tiene que ser exactamente mayor que 0 y exactamente menor o igual a 50.000, porque él me dice que debe estar el 50.000 inclusive. El operador AND, como ustedes lo conocen en su tabla de verdad, solamente me responde verdadero cuando ambos operadores o extremos o proposiciones son verdaderas. Es decir, si lo que está a la izquierda es verdadero y lo que está a la derecha es verdadero, el operador AND me responde verdadero. Por lo tanto, mi descuento va a ser igual de 1. Es decir, si yo multiplico cualquier valor por 1, me va a dar el mismo valor. De lo contrario, miren que tengo una nueva pregunta. De lo contrario, si compra es mayor que 50.000 y compra es menor o igual a 100.000, inclusive, miren igual, si este es verdadero y este es verdadero, mi descuento es 0.95, a lo cual yo le estoy aplicando el 5%. Es lo mismo que multiplicar por porcentaje 5. Bueno, menos porcentaje 5. Si yo lo multiplico por 0.95, le estoy quitando el 5% a la unidad, es decir, le estoy aplicando una porcentualidad sobre ese valor completo que me detalla la unidad, que es este de acá. Si yo lo multiplico por 1, me queda en 0. Si lo multiplico por 0.95, es exactamente igual que restarle el 5%. Y ahora en este caso, si lo multiplico por 0.89, es lo mismo que quitarle el 11%, lo mismo que quitarle el 18%,
y lo mismo que quitarle el 75%. Pero ahora, en este caso, mi última pregunta es, venga, si las compras son mayores que 1.500.000, mi descuento es este. De lo contrario, no aplica descuento valor inválido. ¿Por qué detallo que no aplica descuento valor inválido? Porque yo puedo ingresar, en este caso, -1, y también es un valor flotante. ¿Listo? Ahora, mi pago va a ser igual al valor de compra por el descuento. Miren que el descuento es un valor porcentual entre 0 y 1, que me detalla una disminución del valor. ¿Listo? El total a pagar es 2 puntos, es decir, entrégueme la variable y le voy a tener una separación de miles, sin decimales. Si yo le quiero poner decimales, le pongo .0f y le estoy diciendo, póngame 0 decimales sobre ese valor. Vamos a correr el algoritmo y vamos a entregarle 10 millones. El total a pagar es 7.500.000, que corresponde con el descuento del 25% que acabamos de realizar. Ejecútenlo con alguno de estos y definen si sí está operando correctamente el algoritmo. Yo lo voy a hacer con uno de 150.000. Me dice, el total a pagar es 133.500. Eso correspondería a este valor de acá, que sería el 11%. ¿Sí les funcionó allá en su computador? ¿O cómo van? Germán, sí, profe, listo. Ahora sí viene lo sabroso. Les voy a mostrar este mismo ejercicio, pero usando eliminación por extensión. Ahora, voy a copiar esto. Y me lo voy a llevar para algo que yo uso aquí, Whiteboard. Les dejo de tener la presentación y les voy a compartir mi Whiteboard. Yo creo una nueva. Listo. Ya están viendo una pantalla blanca, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profesor. Listo. Bueno. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a definir la línea de compra como esta línea. Acá está el 0. Vamos a poner acá 1.500.000. Vamos a poner acá los límites. Tenemos 700. Vamos a poner acá 100 luquitas. No, estos números no están en escala. Listo. Y 50 lucas. Listo. Ahora, vamos a empezar a clasificar. Hay una forma más eficiente de hacer este ejercicio utilizando menos preguntas. Recuerden que cada vez que yo hago una pregunta es una ramificación del algoritmo. Por lo tanto, mi algoritmo va a guardar en memoria tanto la respuesta verdadera como la respuesta falsa. Yo sé, a día de hoy, computacionalmente, eso no importa. Yo sé. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros estamos clasificando 100 millones de registros, bueno, 100 millones de registros, no, por ejemplo, 100.000 registros, si estamos clasificando 2 millones de datos, ahí sí empieza a ganar peso todas esas aplicaciones o bifurcaciones booleanas de clasificación de los datos. En este caso, yo tengo que ser eficiente con la ejecución de mis algoritmos. Ahora, ¿cómo es la manera más inteligente, por así decirlo, o más detallada para utilizar menos clasificaciones de estos algoritmos? Yo voy a utilizar algo que se llama clasificación por extensión. Es decir, la misma extensión de mi variable continua me va a detallar cómo va a ser clasificada en porciones o en trozos. Es decir, por particiones. Al estar clasificada o detallada en particiones, yo puedo jugar con los límites inferior y superior de estos elementos. Y es que los operadores relacionales
mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, diferente, me sirven a mí para delimitar esas porciones de datos en donde voy a tener esa información. Ahora, si yo empiezo a clasificar a todas las variables, bueno, a todos los valores que puedan obtenerse en esa variable, desde un punto específico, yo voy a tomar por, en este caso por eficiencia, el valor más grande. Entonces me voy a parar acá. Y voy a preguntar, entonces lo voy a poner acá. Vamos a ponerlo rojo del poderoso. Voy a hacer la primera pregunta. Súper fea la letra. Otra vez. Si, en este caso, mi variable es X, es mayor que 1.500.000, ¿qué voy a tener en el verdadero y qué voy a tener en el falso? ¿Qué voy a tener en el verdadero? Piénsenlo. 25% de descuento. 25% de descuento. Está bien. Acá. Listo. ¿Qué es este de acá? Ahora, numéricamente, ¿cuáles valores voy a tener? Voy a tener todos estos. ¿Se acuerdan de corchetes abiertos y corchetes cerrados? Pues que corchetes, paréntesis y corchetes. Esto es un rango abierto y esto es un rango cerrado. ¿Sí se acuerdan? Sí. Que los rangos cerrados incluyen los límites y los rangos abiertos no incluyen los límites, ¿cierto? Acá no los incluye y aquí sí los incluye. ¿Chisas? Correcto. Listo. Entonces, con base en esa premisa, yo voy a detallar que cuando X es mayor que 0, lo voy a dejar azul. ¿Listo? Entonces vamos a poner en azul todo lo que sea, en este caso, descuento, va a ser igual a 25%. Lo voy a poner así para que quede más fácil de interpretar. Todo lo que sea mayor que 0, mire que es abierto. Es decir, esto me representa el rango desde 1.500.000 hasta infinito. Y infinito también es abierto. ¿Chisas? Entonces vamos a poner en azul. Abierto todo esto. Hasta infinito. Ahora, ¿qué me queda? ¿Qué me queda aquí? Si estoy en el else, ¿qué me queda acá? Todo lo que no es mayor a 1.500.000, que es todo esto que voy a poner aquí. ¿Sí sabes? Cuando yo descarto, te estoy preguntando, venga, deme todo lo que sea mayor que 1.500.000, estoy aquí. Acá. De lo contrario, ¿qué me queda? Todo lo que no es mayor a 1.500.000, que es todo lo que está en rojo. Ahora, si yo vuelvo y pregunto, y le digo, el if, todos los x mayores o iguales que 700.000, ¿qué me queda? Vamos a hacerlo en verde de un equipo que no es tan chévere, pero es de acá de la tierrita. ¿Cuánto vale el descuento? 18. 18%. ¿Cisas? Ahora, ¿qué está en verde? Colóquele ahí, profe, 29. 29 de qué, oiga, nada, 18. 29 copas. Ah, ya, listo, tan charros, tan divertidos los hinchas de Nacional.
Bueno, hablando de 29, no existe en este ejercicio, por lo tanto no tiene relevancia. Son exactamente iguales en este ejercicio. Ahora, ese 18% que me detalla todos los X que sean mayores que 700. Listo. Tengo todos los X que sean mayores o iguales a 700, pero cerrado, que mire que está el igual. Cerrado, todos estos valores. Pero ¿qué pasa? Que yo llego hasta acá y lo cierro. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en todos los que no son mayores a 1.500.000. Es decir, por extensión voy a limitar mi algoritmo. La primera pregunta es, todos los que están Profe. en azul. Hola. Ahí sí va a incluir los 700.000 pesos. Sí, No, sí, están incluidos. Mira el igual acá. No, pero no los debe incluir según el ejercicio, ¿no? sí, porque Sí. debe ser No, 701 o... sí, tienen razón. Qué pena. Sí, ahora sí. Sí, qué pena, tienen toda la razón. Estaba viendo este 700 inclusive y es realmente este el que estoy haciendo. Ahora sí, muy bien, es este. Y el negro es este. Efectivamente es abierto. Muchísimas gracias. Pero este sí es cerrado, vean lo que es cerrado acá. Entonces, por extensión, estoy limitando mi algoritmo porque si no son mayores que 1.500.000, son todos los que están en rojo. Pero a todos los que están en rojo yo le estoy diciendo, venga, deme solo los que son mayores que 700.000. Y los que son mayores que 700.000 son los que están en verde. Ahora, si yo vuelvo y pregunto, y le digo, el if, todos los X mayores que ¿qué? 100.000. Que 100.000. ¿Qué descuento van a tener esos? 11%. Entonces le digo, descuento es igual a 11%. ¿Qué pasa? Que este es abierto y vamos hasta acá cerrado. Entonces estoy diciendo, venga, todos los que no sean mayores que 1.500.000, todos los que no sean mayores que 700, me quedan todos estos. Pero yo solamente necesito estos. Ahora, si yo vuelvo y pregunto, el if, los X, mayores que ¿qué? Que 50.000. Y le digo, venga, es que yo necesito todos los, vamos a hacerlo naranjado, que el descuento, yo lo pongo un poquito más chiquito. Ahí está. Que mi descuento va a ser igual al 5%. ¿Y cuáles voy a tomar? Este abierto, pero me voy hasta acá cerrado. Ahora, yo vuelvo y pregunto, el if x mayor que 0, voy a ponerle el descuento, vamos a hacerlo negro, vamos a hacerlo de este color. Mi descuento, no, se ve igualito al otro. Amarillo. Mi descuento va a ser igual a 0%. Y son estos, abierto y hasta acá cerrado. Ahora si yo llego y pregunto else, ahí sí, error. Que son todos estos de acá y los voy a pintar como color loco. Listo. ¿Dudas hasta el momento? Vamos a programar eso a ver cómo queda. ¿Listo? ¿Dudas hasta el momento? ¿Sugerencias? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Mensajes? ¿Chats? Germán dice sí, profe, las 20:33, ya hace rato. Listo. Vamos a compartir el algoritmo. Y vamos a copiarlo. Doble clic acá para ver la solución. Compra. Listo. Ya tengo mi algoritmo acá. Entre tanto, eso ya lo conocemos de memoria. Tengo mi compra. Mi primera pregunta.
Si son mayores que 1.500.000, mi descuento es 0.75. De lo contrario, si son mayores que 700, mi descuento es 0.82. De lo contrario, si mi compra es mayor a 100.000, 0.89. De lo contrario, 50.91. De lo contrario, descuento 1, pago descuento, compra. ¿Cuántas preguntas estoy haciendo acá y cuántas preguntas estoy haciendo acá? Acá tengo una respuesta lógica, otra respuesta lógica, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahora 10, 11, 12 y 13, porque esta es una, esta es otra y la combinación es otra. Entonces son 13 preguntas lógicas contra 1, 2, 3, 4, porque esta else es completamente relacionada a esta. Entonces son solamente 4. 4 contra 13. ¿Quién gana? 4. Exacto. El menor gana. Entonces mire que son dos formas de solucionar el ejercicio, pero una es un poquito más rápida que la otra. ¿Listo? Y eso se denota como eliminación por extensión. Cuando la misma extensión de la variable me puede servir a mí para clasificar los componentes que están allí descritos en ella. ¿Listo? Ahora, las estructuras de selección. Vamos a ver algunos varios. Lo que se llama el if corto. Si solo se tiene una instrucción para ejecutar, la puede poner en la misma línea, utilizando la pregunta y la respuesta verdadera. Solamente pregunta y respuesta verdadera separada en unos 2 puntos. No hay ningún problema. Esta es una operación lógica que se puede escalar. Ahora, si es un if else corto, yo voy a tener la respuesta verdadera, la pregunta, el else y la respuesta falsa. ¿Listo? Esto es lo que se conoce como operadores ternarios o expresiones condicionales, que era lo que preguntaba Ardi en la clase pasada. Yo puedo tener instrucciones pass. La instrucción pass es una instrucción que me detalla a mí que no se haga nada con ese condicional. Va a haber en algunos casos en donde por alguna cláusula o algún detalle, descuentos, promociones, se pueden omitir o solucionar en donde venga. Si compra más de 300.000 le doy descuento, pero si compra menos de 200.000 no hace nada. Entonces utiliza esta instrucción para saltarse esa condición, pero se define. Es decir, la voy a utilizar en un futuro, pero por el momento no necesito que haga nada. Vamos a hacer más ejercicios. Determinar el mayor de 2 números ingresados por teclado. Ese es relativamente sencillo. Es simplemente comparar los números y detallar su impresión. Hay uno que quiero que vean, que es relativamente largo, que yo siempre lo explico, que está por acá, que es el de ordenar 3 números. No sé si está por ahí, para que lo veamos. Yo creo que está al final, que es ordenar 3 números. Ah, ya lo hicimos, que fue al principio. Sí, ya. Listo. Sí, no, ya me acordé, que es el de ABC. Ahora, que lea un número entero y muestre un mensaje informando si es múltiplo de 3, ese es muy sencillo, se hace con el módulo. Este es un ejercicio de una condicional simple. Que lea un número entero y muestre un mensaje informando si es múltiplo de 7, este es relativamente sencillo, también es similar al anterior. La ecuación de segundo grado. A mí este siempre me gusta porque detalla muchas cositas que es muy bueno importar y detallar, porque es muy importante que ustedes vayan desarrollando la habilidad del álgebra aritmética para llevarla a la relación algorítmica. Es decir, todo lo que esté en un álgebra aritmética o en un álgebra detallado, más que todo valores analíticos, ecuaciones, convertirlos a una expresión algebraica, perdón, una expresión algorítmica. Esa destreza se adquiere con la práctica. ¿Listo? Yo en este caso tengo una expresión aritmética que va a solucionar una ecuación de segundo grado, en donde mi discriminante, que es b al cuadrado menos 4ac, me detalla si la solución existe en los reales o existe en los números imaginarios. Dependiendo del valor, si es mayor o menor que 0, me define a mí si ese resultado existe en los números reales, es decir, tiene una o múltiple o 2 soluciones, o existe en los números imaginarios con soluciones imaginarias. Ahora,
Dos soluciones reales iguales, en este caso tiene una solución. Realiza un algoritmo el cual precisa si una ecuación de segundo grado se puede solucionar en los reales, y aquí está de la siguiente manera. Yo tengo A, B y C. Yo creo que tengo, voy a buscar por aquí, ecuación de segundo grado, o la ecuación del bachiller que llamo. Es esta, pero una imagen con fondo blanco, color blanco y negro. Y que el derechos de uso sea Creative Commons, que la podamos utilizar libremente. Mire que baja mucho, mucho la... Es esta la podemos utilizar, esta es libre de uso. Copiar dirección de la imagen y la vamos a pegar acá. Vamos a pegarla acá. Esto es admiración. La pego. Echarlo esto. Copiar dirección de la imagen. Ahí está. Bien, me ha dado una ruta rara, loca. Muy bien. Entonces tenemos acá, menos b más o menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta es la que nos interesa. Ya estas no la vayan a mirar. Me interesa es menos b más o menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. La que me interesa a mí es convertir esta expresión algebraica a una expresión algorítmica. ¿Listo? Eso es lo que vamos a generar aquí con destreza. Ahora, yo tengo a, b, c, que son valores que están detallados en esta ecuación, b, a, c, a, y tengo x. Pero recuerden que las ecuaciones cuadráticas me resultan en dos valores. Uno, la respuesta positiva y la respuesta negativa de la raíz cuadrada. En este caso, mi discriminante es b al cuadrado menos 4ac. Recuerden que todo lo que está dentro de una raíz cuadrada debe ser 0 o mayor para que tenga resultados reales. Por lo tanto, si mi discriminante es mayor que 0, yo debo utilizar, en este caso, la primera respuesta y la segunda respuesta. X1, ¿a qué es igual? A menos B más MT, SQRT. Miren que estoy importando la librería matemática en donde yo puedo importar SQRT, y SQRT viene de square root, que es la raíz cuadrada. ¿Listo? El square root de mi discriminante. Es decir, yo ya tengo esta operación matemática calculada, ¿para qué la voy a volver a ingresar? No tiene sentido. Entonces es muy importante detallar los paréntesis porque ellos son los que me definen a mí cuándo dividir por ese valor. Acá es recomendable también utilizar paréntesis para no comprometer la ejecución de la instrucción. Ahora, en este caso ya tengo x1 y tengo x2. ¿Cómo los tengo? Tengo menos b, ¿cierto? Más la raíz cuadrada, que es square root. ¿De qué? Del discriminante. Sobre 2 por a. Ahora, los resultados se van a imprimir de la siguiente manera. Yo voy a tener x1 y x2 con dos valores flotantes, con separadores de miles, separadores decimales, con dos valores flotantes. Si el discriminante es igual a 0, tiene una sola solución. En este caso la solución es menos b sobre 2a. Eso también va sobre paréntesis. De lo contrario, no tiene solución en los reales. Listo, vamos a correr el ejercicio. En este caso, para poder encontrar valores en los reales, b debe ser mayor que menos 4ac. Es decir, ac multiplicado por 4 debe ser menor que b al cuadrado. En este caso yo puedo poner a un 2, b un número grande, vamos a ponerle 9, y vamos a poner c un 3. En este caso, mi ecuación va a tener resultados x1, va a pasar por menos 0,36 y x2 por menos 4,14. ¿Qué es lo que haya esta solución? En el plano cartesiano, los puntos por donde pasa o donde corta el eje x la parábola. Eso es lo que soluciona esta ecuación. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Sugerencia? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Ninguno por el momento? Ok. De estos, ya ustedes me dirán cuál hacemos. Hagamos uno. ¿Cuál quieren hacer? De este 8, 7 y 6. Escriban en el chat. Ya. El número, por favor.
6, 7, 8. En el 6. 6, Alberto el 8, Paola el 7. Sigue ganando el 6 con 2 votos. Sigue ganando el 6 con 2 votos. El 6 y el 7 están empatados. Un desempate. Una persona que vote por el 6 o el 7 en el chat. Porfis. No, yo escribí 6, 7, 8. A ver. 6, 6, 8, 7, 7. 7, 6, 6. No, ya ganó el 6. Votaron 2 veces por el 6. ¿Listo? Vamos a hacer el 6 entonces. En una determinada empresa se estimula a los trabajadores ayudándoles con una cuota dedicada para pago de matrículas de colegio y universidad de sus hijos de acuerdo con la siguiente tabla. El porcentaje es 1. Bueno, es que porcentaje. El estrato es este encabezado y el descuento es basado en el estrato. ¿Listo? Elabora un algoritmo que calcule la ayuda económica brindada al trabajador de acuerdo al salario ingresado por teclado. Vamos a ver la solución. Recuerden que todos los ejercicios están resueltos. Todos, absolutamente todos. ¿Listo? No es sino que le den doble clic y ahí está la solución. A los que querían el 7, aquí está la solución. Me hubiera gustado el 7 porque el 7 tiene formularios. Entonces podemos detallar el uso de formularios, pero más adelante los vamos a ver. Ahora, yo necesito el salario, ¿cierto? Para poder detallar cuál es el porcentaje que le debo aplicar. Pero el porcentaje es basado ¿a qué? A un estrato. Entonces voy a necesitar tanto el salario como el estrato. Entonces aquí se detallan mis dos variables, salario y estrato. Si mi salario es mayor que el salario mínimo, como lo especifica acá, ¿cierto? Igual el salario ingresado por el trabajador. Bueno, si el salario es mayor o igual que 908, si el estrato es igual a 1, entonces vamos a detallar que el estímulo es 0.7. Ahora, para los valores que el estrato sea igual a 2, mi estímulo va a ser igual al salario por 0.6. Mire que estoy haciendo el ajuste de una sola vez sobre el salario. Es decir, mi salario por 0.7 va a tener el 70% de ayuda en esa tabla de asignación. ¿Listo? Ahora, cada uno de ellos me va a hacer una pregunta. Es decir, la primera jerarquía o la primera pregunta jerárquica que desencadena las contrapreguntas es el estrato 1. Yo lo puedo hacer con el estrato 6 e ir preguntando en descendente o ascendente, como ustedes quieran. Funciona exactamente igual. Yo lo que tengo acá es una validación de que el salario sea mayor al salario mínimo, única y exclusivamente. Si ingresa un valor por debajo del salario mínimo, el estímulo será inválido. Ahora, si mi estrato es igual a 1, tengo que desarrollar este estímulo, es decir, multiplicar el salario por 0.7. De lo contrario, es decir, voy a hacer una contrapregunta. Si esa contrapregunta me detalla que el estrato es igual a 2, el estímulo es del 0.6. Si no es 2 el estrato, hago una contrapregunta y detallo el salario en 0.5. Es decir, multiplico por 0.5 porque le voy a dar la mitad del salario. Esto es lo mismo que multiplicar por 1/2 o dividir por 2. Listo. El if, en este caso, hago la contrapregunta del estrato 4, la contrapregunta del estrato 5 y la contrapregunta del estrato 6. Nótese que la última opción, que es el 5%, es 0.05. ¿Listo? Salario por 0.05. De lo contrario, mi estímulo será 0, es decir, no tiene estrato. Cuando no tiene estrato, voy a asignar un estímulo 0. De lo contrario, mi salario no es mayor que esto. Mire que todo lo que está en azul es la respuesta verdadera a que el salario es mayor al salario mínimo. Y todo lo que está, en este caso, en azul, es la respuesta a todo lo que no corresponde con el salario mínimo. Es decir, está por debajo. Y en este caso, el estímulo es -1. Mire que acá automáticamente se hace un salto, es decir, se devuelve la tabulación, no hay una tabulación, es decir, esta condición no tiene ninguna vinculación con esta. Esta y esta son completamente independientes. ¿Sí lo ven? Son completamente independientes. Al ser completamente independientes, no necesitan estar separadas por un enter, o que póngales una rayita,
No, esa es una de las ventajas que tiene Python. Python, como ustedes saben, funciona sobre la regla del fuera de juego, sobre el sangrado, el tabulado. Todo lo que esté sobre esta tabulación va a ser correspondiente con el else. Una vez termina esta tabulación, termina el else y no hay necesidad de detallarlo. Ahora, si el estímulo es igual a -1, que es este que acabamos de definir, nuestro salario es inválido, me imprime el salario inválido. De lo contrario, si el estímulo es igual a 0, también tiene un estrato inválido y no lo vamos a detallar. Mire que estímulo igual a 0. Entonces yo tengo un control de errores relacionado con un ejercicio. De lo contrario, es decir, si no tiene estímulo -1 y no tiene estímulo 0, yo puedo calcular o detallar el estímulo que va a recibir el empleado, que en este caso el valor del estímulo corresponde a, venga, voy a entregar la variable, que aquí yo puedo poner 0, que es la variable número 0, no hay ningún problema. Le voy a poner un separador de miles y le voy a entregar 0 decimales a esa variable. La voy a imprimir con 0 decimales, es decir, la voy a redondear. Listo, vamos a correrlo. Le voy a decir, ingrese el salario, le voy a dar 5 millones. Y es estrato 1. Por lo tanto, el valor del estímulo corresponde a 3.500.000. Entonces, mire que he viajado de estímulo si usted gana 5 millones y vive en estrato 1. Jóvenes, dudas, sugerencias, quejas, reclamos, mensajes, minutos. Condiciones. El ifs, elses. Ok. Bueno. En este caso, vamos a al siguiente tema. Les voy a dejar estos por ahí. Este es muy chévere para que lo vean. Aquí está la solución. Este está con formularios. Listo. Con los formularios, usted le doble clic acá, él le oculta el código y lo puede ejecutar directamente. Es decir, lo puede mover, estratos aquí, mire 1, 2, 3, 4, 5, 6, con un selector. Y esto puede subir, bajar o cambiar el valor tácitamente como usted quiera. ¿Listo? Esta rayita roja indica que ya terminamos tema, que son todos los condicionales. ¿Alguna duda o sugerencia o comentario de este tema que acabamos de terminar? De los condicionales, ¿o vamos bien? Germán dice todo claro, gracias Germán. Si tienen alguna duda, es ahora. Listo, entonces vamos a hacer una pausa de 30 segundos. Yo voy por un vasito de agua, que tuve clase de 6 a 8 y ya de 8 a 10, y yo voy por un vasito de agua y nos vemos en 30 segundos. Listo, ya ven. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, volví. Voy a tomar agüita y seguimos. Recuerden que lo que estamos haciendo acá es un repaso. Por eso no estoy profundizando en los temas. El tema de condicionales en un curso de programación son más o menos 3 clases de 2 horas. ¿Listo? Son más o menos 3 clases. En un curso más que todo como orientado a la virtualidad sería 2 horas y media horita, como casi 3 horas de solo condicionales. ¿Listo? Bueno, la estructura repetitiva for. La estructura repetitiva for, vamos a ver antes de iniciar un material de apoyo. Le pueden dar clic acá en apoyo, documento de apoyo, vínculo del documento. Acá hay un PDF que está en el GitHub del curso, Introducción a Ciencia de Datos. Aquí voy a empezar a publicar todo el código. Aquí ya, en este momento solamente hay unas imágenes, unos California's Housing Test y unas cositas, pero más adelante voy a empezar a publicar todo el código aquí. ¿Listo? Todo va a estar ahí en GitHub. Si quiere, les puedo pasar
un tutorial que yo dicté en la Universidad de Antioquia hace poquito en GitHub y también uno de búsqueda de datos. Este documento de material de apoyo tiene lo que son el resumen de los ciclos. Listo, que es un ciclo for, que es un ciclo while, toda la teoría. Para que lo lean está súper explicadito, que es un contador, que es un acumulador, contadores y acumuladores, cuál es el promedio, pues toda la carretica de los ciclos. Esto yo lo voy a detallar rápidamente. ¿Listo? Si lo quieren detallar, lo descargan, lo pueden descargar, lo pueden imprimir, lo pueden guardar, se lo pueden regalar a la mamá, al que quieran. Esto es de la universidad, es público, usted lo único que no puede hacer es lucrarse de esto. Ahora, el ciclo for es el más chévere, a mí me gusta, uno casi siempre se casa con un ciclo, uno siempre tiene como tiene una parrilla y un fogón que más quiere, uno tiene un ciclo que es el que más quiere. Como uno tiene, por ejemplo, un lado del sofá que es el que más le gusta, usted también va a tener un tipo de comparaciones o de operadores lógicos que más le gusta. Y así uno se va acomodando a la programación y la va volviendo como parte intrínseca de su vida diaria. En este caso, el ciclo for se utiliza para iterar secuencias, para iterar listas, lo que se llaman elementos iterables o enumerables, es decir, que tienen una secuencia que se puede identificar fácilmente. Las listas, las tuplas, los conjuntos son elementos iterables. Pero cuando no podemos depender de esas listas, tuplas, conjuntos, debemos recurrir a unas estructuras que se llaman las estructuras tipo rango. Y las estructuras tipo rango me delimitan a mí una secuencia o una iteración sobre componentes que se pueden volver enumerables o iterables. ¿Listo? Python solo implementa, como dice acá, la iteración basada en colecciones. A primera vista puede parecer poco, pero la implementación definida es tan versátil que será suficiente. En este caso, el ciclo for tiene dos características muy importantes. El primero son los 2 puntos al final de la primera instrucción, en donde se define el iterable y el iterador, y al final la instrucción de la sangría, como lo vemos acá. El ciclo for de Python se ve así: for, una variable, en un iterable, y las instrucciones. Entonces, es muy importante que cuando yo les diga iterable, es la lista, es el conjunto, es la tupla, es una cadena de texto, es un rango. Y el iterador es el componente que pasa elemento a elemento por cada una de esas colecciones. Es decir, iterable, como lo ven acá, es una colección de objetos, como les decía, lista, tupla, etc. Y las instrucciones son el cuerpo del ciclo. Miren que relaciona un sangrado, una regla del fuera de juego, una tabulación, 4 espacios. Por defecto son 4 espacios en la mayoría de los elementos o de los argumentos de programación. En Python, por defecto, está con 2 espacios. ¿Listo? Ahora, en las listas, en las variables tipo texto, hay algunas que pueden detallarse de forma iterable. Y en este caso, por ejemplo, yo puedo tener una lista, como lo vemos acá, y yo la puedo iterar con una letra I en A. Entonces la palabra clave, mire que la palabra clave es en I, es el que me define, venga, eso es un operador de membresía, porque el operador de membresía, como lo vimos hace como un año en las clases pasadas, me detalla si existe o pertenece a un conjunto. Entonces, al existir o pertenecer en un conjunto, se me relaciona una operación iterable que va a ser mi iterador el que me va a completar eso, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, para empezar, yo tengo una variable A, que como ustedes ven es un corchete. Ese corchete me detalla una lista, y en ella voy a tener 3 variables de tipo text, en donde está posición 0, posición 1 y posición 2. Para I en A, es decir, para I en A, es decir, I va a recibir cada elemento de A de forma iterativa. Le voy a imprimir I y me va a resultar cada una de las posiciones sobre una impresión. Mire que la función print me va a recibir el valor de I. E I va a pasar por cada uno de los miembros de la lista. En este caso, el ciclo for debe tener un control, es decir, venga, pero ¿usted cómo hace para saber que ya terminó la posición 0, va para la posición 1, va para la posición 2? ¿Usted cómo hace? Usted es muy berriondo. Y es que en los iterables en Python,
significa que puede usar iteración sobre ellos. Es decir, como un adjetivo es un objeto que puede escribirse como iterable y como sustantivo se puede caracterizar como iterable. Así de sencillo. Y es que si un objeto es iterable, y es aquí donde viene la magia de Python, se puede pasar la función incorporada de Python, iter. Esa función iter que se encuentra dentro de las built-in functions, es decir, es una función siempre disponible y es una función que está dentro de los componentes de Python, devuelve algo llamado iterador. Y ese iterador es el que me va a detallar a mí si pasa o no pasa. Es decir, si es iterable o no es iterable. Cuando uno de los objetos en el siguiente ejemplo es iterable y devuelve un tipo de iterador, se pasa la función iter. Vamos a ver el ejemplo de cada uno de ellos. Yo voy a pasar la función iter sobre empanada. Él me va a decir, str, mire, str iterator add un espacio de memoria. Este es el espacio de memoria en donde está guardado un iterador de esa variable de tipo text. Ahora, si yo le paso una lista, me dice, claro que sí, joven, hay una lista iteradora. ¿En dónde? En ese espacio de memoria loco que hay ahí. Le voy a pasar una tupla. Él me dice, claro que sí, joven, tenga tuple iterator. Le va a pasar un set, claro que sí, joven, set iterator. Le va a pasar un diccionario, claro que sí, joven, set key iterator. Miren que él me dice, venga, usted va a iterar es las llaves. Listo. Ojo pues, llave. En este caso, ¿cuáles no son iterables? Por ejemplo, los números. ¿Un número 42 es iterable? No, porque el 42 es una dimensión, no es un valor iterable. Entonces me dice, venga, todo lo que sea entero no es iterable. Ah, listo. Bueno, pues ya la hace para la próxima. Vamos a ver si los números flotantes. ¿Será que los números flotantes son iterables? Me dice, no, pero es que si los enteros, ¿por qué pensás que los flotantes? No, joven, muy querido. Ajá, yo le digo, listo, Don Python, no hay ningún problema. Yo ya sé que los flotantes no son iterables. Ahora, ¿será que las funciones pueden ser iterables? Por ejemplo, la función let. Y él me va a decir, no, joven, es que las built-in functions or methods no son objetos iterables. Listo. Entonces usted me está diciendo que las que están aquí previamente son las que me sirven a mí para iterar. Claro que sí, joven. Los textos, las listas, las tuplas, los sets y los diccionarios pasan derechito por un set y los puede detallar de manera sencilla para ser ejecutados punto a punto. Entonces, mire que es muy robusto y que ya es prácticamente no utilizable el for each. Miren que en muchos lenguajes de programación se utiliza el for y el for each como dos statements separados. ¿Por qué son separados? Porque uno recibe collections y el otro recibe instructions. Cuando yo recibo collections, estoy detallando que tengo que importar la librería collections, que solo hace el for each automáticamente, y me itera de acuerdo a las capacidades y características de una colección. En este caso, los que han programado con Java pueden ver que el for each es un poco más demorado. Bueno, eso no se nota a simple vista, uno tiene que tener un control de flujo, mediciones más que todo procesales y definiciones de ejecución, y en este caso los for each computacionalmente pueden ser milisegundos más demorados, pero no se nota a grandes rasgos. Y la ventaja es que Python es que el ser orientado a esos Python arrays va a ser mucho más sencillo iterarlos y prácticamente se hace sobre valores vectorizados, es decir, funciona rápidamente porque las instrucciones funcionan directamente sobre código de C++, es decir, no hay un intermediario en esa operación cuando estamos trabajando con listas. ¿Listo? Ahí disculpan que está pasando por aquí como una parranda de policías. ¿Se escucha mucho o no? Sí se escucha, pero me interrumpe. Pero no interrumpe, ¿cierto? No. Bueno, sigamos entonces. Ahora, los iterables en Python, hay una segunda parte, que es la que me dice a mí, venga, usted ya sabe que ya tiene todo lo que puede ser iterable, las listas, las cadenas de texto, las tuplas, los diccionarios, los conjuntos, incluso los frozen sets, que son conjuntos congelados, que no se pueden modificar, que no son susceptibles de incorporar o de extraer datos, pero no son los únicos que permiten una incorporación o un detalle, porque yo tendría que hacer listas gigantescas para poder operar números,
Es decir, venga, córrame del 1 al 100, entonces tengo que crear una lista con los números del 1 al 100, y eso sería muy cansón. Pero yo puedo tener otros componentes que me puede detallar eso. Es decir, de hecho, casi cualquier objeto en Python se puede hacer iterable. Incluso los objetos definidos por el sistema, por el usuario, se pueden diseñar de tal manera que se puedan iterar. Yo puedo iterar números enteros, pero debo agregarle algo. Es decir, tengo que entregarle como algo adicional, como que a ese arroz le falta sal. Es decir, a ese valor entero le hace falta sal, que lo convierta en un componente iterador. Y en este caso, hay dos elementos que vienen a jugar en este caso. Uno es iter y otro es next. Iter se obtiene una vez el iterador lo ejecuta o se desarma o se relaciona directamente con él. Y next es el que me va a controlar a mí cuál es la posición sobre la cual voy iterando. Es decir, yo tengo mi elemento A, que va a ser papa, yuca y arroz. Al yo tener papa, yuca y arroz, yo lo convierto en un iterable y le voy a decir, venga, itr va a ser el iterable de A. Y recuerden que él me convierte en un iter list, que es decir, una lista iterable. Vamos a tener acá, y él me va a decir, claro que sí, joven, es un list iterator at esa posición de memoria. Es decir, ya está listico para que usted lo use en un for. Ahora, si yo le aplico next, él me va a retornar el primer elemento. Va a decir, joven, el primer elemento es papa. Ah, qué bien. Si yo le ejecuto next, me va a decir, como ya sacó papa, sí que la yuca. Ah, qué bien. Si yo le aplico next, me va a decir, como ya sacó la papa y la yuca, le queda el arroz. Ah, qué bien. ¿Y cuál es el next de una lista que ya terminó? Joven, mire, stop iteration. Mire que no le saca ningún error adicional. Cuando yo le doy acá, miren que él me detalla, miren la gran diferencia. Miren esto, type error, una cosa larguita. Él siempre va a tener una característica, un detalle, una expresión que va a ser compuesta. Él va a tener el objeto y el detalle del error. Miren que él tiene el objeto y el detalle del error. Miren que el objeto es built-in function or method, es decir, el error está relacionado a una función incorporada de Python o un método. ¿Y qué pasa? El detalle es que el objeto no es iterable. Listo, muy bien. Vamos a ponerle numeral acá. Y vamos a correr, porque no me gusta que quede eso como sucio. Ahora, si yo le digo acá, él me dice, venga, stop iteration. ¿Cuál es el stop iteration? No tengo ni detalle ni valor de error. Él simplemente me está diciendo stop iteration. ¿En dónde? Acá, en next. Pero es que pasa que el for, cuando recibe stop iteration, esta expresión, él termina. Entonces es como si fuera un control de terminación del ciclo. ¿Listo? Ahora, en resumen, ahora tenemos todo lo necesario para comprender completamente cómo funciona el ciclo for de Python. Antes de continuar, revisemos los términos relevantes. Entonces aquí hay una tablita de lo que les acabo de explicar. Vamos a ver el primer ciclo realizado en clase. ¿Listo? For i, ina, pretty. Entonces ya vamos a detallar, venga. Yo tengo un iter y un next que me detalla la ejecución. Y cuando next reciba stop iteration, va a detenerse. Algo muy interesante, aquí está la imagen. Voy a tener un iterable y un iterador. ¿Cuál es mi iterador? Iter. ¿Cuál es mi iterable? En la lista. Entonces yo le paso un iter, se me convierte en un iterador, y ya le puedo aplicar next a cada una de ellas, y cuando ya reciba stop iteration, va a terminar el ejercicio. Vamos a correrlo. Aquí está posición 0, 1 y 2. Miren que ya comprendemos mejor cómo funciona un ciclo for, porque ya sabemos qué es un next, qué es un iterador, qué es un iterable, cómo funciona un iter. Miren que ahora, por ejemplo, este es el ejemplo de la imagen. Full body bus. Carlos, dime. Tiene la manito levantada. Ya, estaba hablando con el micrófono apagado. Ahí estoy viendo que no le pasa la función iter, sino que una vez coloca la lista en el for. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, ¿es necesario colocarle eso o no? ¿O ya en el for interpreta que eso es un iterador, así yo no le coloqué esa función? Exacto. No, sí, tienes razón. El for automáticamente te hace el trabajo sucio. Es decir, te crea el iter
Él te convierte la variable en una iter y después te hace el next, pero ese es el trabajo sucio que estamos viendo por debajo, que es lo que yo quería que conocieran. Realmente cómo funciona el for y por qué es tan eficiente, porque son esas dos funciones que son en C++ directamente vinculadas al código fuente que permiten que sea más rápido. Y es ese next iter y ese iter los que lo convierten. Pero el for me hace el trabajo sucio. Miren que acá hay un iter y hay un detalle. Listo, pero él hace ese trabajo sucio. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora, la función range es la que me va a decir a mí, venga, yo cuando quiera, por ejemplo, iterar los números del 0 al 4, tengo que crear una tupla con los números del 0 al 4. Eso me parece muy aburridor, pero es que no necesita ser una tupla. Usted puede crear un range y en este caso la función incorporada devuelve un iterable que produce una secuencia de números enteros hasta el final o la definición de range que usted defina. Y es que en este caso range, por ejemplo, yo le digo, venga, X va a ser igual a un range de 5. Entonces él me va a crear, claro, venga, ¿qué es X? X es un range de 5. Pero si yo le digo print X, él me va a detallar, venga, ahí está, realmente es un rango. Y la ventaja de los rangos es que yo puedo crear secuencias muy largas sin tener que crear listas con los números del 0 al 10.000, los números del 0 a 100.000, etcétera, etcétera. O incluso rangos personalizados, del 100 al 150, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero aplicar un tipo de descuento a los clientes que sean los primeros 100 clientes que estén en la base de datos. Usted hace un range de 0 a 100 con los números en los identificadores de la base de datos y lo aplica. O a los 10 últimos, usted dice que es de largo menos 10 hasta largo. Y ahí los puede detallar. Si yo le digo print type de X, él me va a decir, venga, es una clase que hereda todos los componentes de range. Y es que la función range, en este caso, es un método, es una built-in, es decir, está creado dentro de sus propias características. Va a ser una lista, en este caso, que me va a detallar el componente desde cada uno de ellos. Para este caso, si yo digo una lista de X y una tupla de X, miren que me va a convertir los valores de 0 a 4. Pero ¿cómo así? Si yo le dije de 0 a 5, ¿por qué no me pone el 5? Porque es que usted le está dando 5 valores. ¿Cuántos valores hay en una lista que comienza en 0? El 0, 1, el 1 es el 2 es el 3 es el 4 y el 4 es el 5. Entonces tengo 5 componentes, pero comienzan el 0, y lo mismo para las duplas. ¿Listo? Ahora, si yo quiero definir un inicio, un fin y un paso, lo puedo detallar, pero solo bajo la premisa de valores discretos. Es decir, valores que puedan ser enteros. En este caso, yo puedo crear una lista de un rango desde el 1 hasta el 10 de 2 en 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. Más 2, 9. Ahí está. Si se omite el valor predeterminado, en este caso, es 1. Si yo no le paso el step, miren que es este paso, que si lo ven en la documentación va a decir step al final, y begin, end y step. Ahora, si yo no le paso el paso, valga la redundancia de paso, él va a tomar que el valor predeterminado es 1, como lo vemos a continuación. Si yo le digo de 5 a 10 de a 1, me va a imprimir de 5 a 9, de 5 a 10, sin expresar el valor del paso, me va a imprimir los valores de 1 en 1. Listo. Yo también puedo tener listas con inicio negativo y finalización positiva, pero no puedo tener listas que empiecen en un valor positivo y terminen en un valor negativo. Para ello, yo utilizo un step negativo, es decir, comienza en un valor positivo, termina en un valor menor o negativo y un step negativo. Y voy a tener de 5 hasta menos 4 en este caso. Todos los ejemplos están detallados a continuación. Todos los que vimos ahí en los ejemplos están acá detallados a continuación. Listas, listas y más listas, como lo ven acá. Ahora, aquí viene lo sabroso, lo que es break y continue. Hay que tener mucho cuidado cuándo usar el break y cuándo utilizar el continue. En este caso, la instrucción break me va a terminar por completo el ciclo, es decir, lo va a matar, le hace fatality a ese ciclo. Y la función continue lo que hace es saltarse esa expresión literal.
Es decir, se salta una ejecución y pasa a la siguiente, sin importarle dónde esté, pasa a la siguiente, o sea, le aplica un next. Entonces, mire que ya sabemos que si yo le digo que la función continue le aplica un next y la función break le hace un stop iter. Miren que usted ya entiende cómo funciona el break, cómo funciona el continue, con base en una formulación teórica fuerte y robusta de un componente del ciclo for. ¿Sisas? Bueno, están muy calladitos, pero yo sé que cuando están callados es porque están poniendo cuidado. Ya son las 9:27, vamos a darle 15 minuticos más y el próximo sábado a las 11 hacemos bastantes ejercicios de este for, listo, los que están ahí abajito. Ahora, como yo sé que el break me hace un stop iter, yo sé que el stop iter me para la instrucción, no importa dónde esté. Y el continue se la salta. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Yo tengo un ciclo for que me va a operar sobre una lista. ¿De qué? De las primeras 4 letras. Si se encuentra una B, rómpalo. Es decir, esto es lo mismo que un stop iteración. Un stop iter. Vamos a correr. Mire, A, encuentra la B y termina. Vamos a hacerlo con la C. Encuentra la C y termina. Mire que me imprime A y B. Vamos a hacerlo con la D. A, B, C y termina. Listo. Me hace un corte de la ejecución. La termina. Stop iter. Ahora, un continue lo que hace es saltarse esa interacción. Le aplica el next, no importa dónde esté. Entonces, mire, me imprime A. Cuando encuentra una B, salta. Es decir, este print no se hace. Cuando salta, vuelve acá. Me imprime A, C y D. Listo. ¿Queda claro? Stop iter, break y continue next. Listo, Paula dice que sí, Adriana dice que sí. Bien. Ahora, la cláusula else del ciclo for, como ustedes ya lo conocen, en este caso el ciclo for tiene cláusula else, es de los pocos lenguajes de programación maracuyá. Es muy bien, Carlos. Un ciclo for también puede tener una cláusula else. La cláusula else se ejecutará si el ciclo termina por agotamiento del iterable. Es decir, el ciclo se ejecuta sin interrupciones. Es decir, recibe todos los next y al final recibe un stop iter sin pausas. Porque si yo le doy break, me recibe un stop iter, pero los next quedan colgados. Es decir, él sabe cuándo usted utiliza todos los next y cuándo recibe el stop iter. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso. Para ahí, en un ciclo, me imprime todos los valores. Miren que no hay break ni hay continuous. Él me hace un else bien hecho, ciclo for. La cláusula else no se ejecuta si tiene un break o un continue por ahí suelto. Listo. Vamos a ver ejercicios. En este caso, él imprime ABCD y tiene un else en donde me detalla bien hecho ciclo for. Y en este caso, yo tengo ABCD en donde voy a tener un break y él no me va a imprimir bien hecho ciclo for porque tiene una ruptura, tiene un stop iter. Y ese stop iter es el que me cierra a mí la ejecución. Listo. Vamos a ver algunos ejemplos de iteraciones sobre variables, por así decirlo. Yo puedo iterar una cadena de texto. Yo puedo iterar, por ejemplo, empanada. Yo puedo iterar una lista, como lo habíamos visto ahora. Yo puedo iterar una tupla. Yo puedo iterar un conjunto. Yo puedo iterar un diccionario. Es decir, pero el diccionario se imprime por llaves y se puede detallar por valores dependiendo de la característica en el que esté. Por ejemplo, yo puedo acceder a los valores, pero puedo imprimir las llaves simplemente con hacer uso de sus componentes. Ahora, yo puedo tener un ciclo anidado, es decir, un ciclo dentro de un ciclo para recorrer matrices, para recorrer componentes bidimensionales, en donde voy a tener, por ejemplo, fritos y tamaño, y voy a detallar para X en los fritos y para Y en los tamaños. En este caso, él va a realizar el ciclo interno, cuando termina, pasa al ciclo externo, y vuelve y repite el ciclo interno. Hace el ciclo externo y repite el ciclo interno hasta que esa compaginación de iters se complete. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Yo tengo para X en empanada,
y me va a imprimir empanada. Para X en fritos, entonces me va a recibir empanada, buñuelo y pastel, y voy a imprimir cada uno de esos componentes de la lista. Para una tupla, miren que son paréntesis, yo voy a detallar los componentes de cada una de las tuplas. Para los diccionarios, perdón, para los conjuntos, yo voy a detallar cada uno de los valores del conjunto. Recuerden que los conjuntos son sin orden, por eso me sale pastel, empanada y buñuelo. ¿Listo? Ahora, en los diccionarios yo puedo imprimir o las llaves o los valores. Miren que en este caso están trocadas. Las llaves son los textos y los valores son numéricos. Casi siempre se asemeja o se relaciona con esos valores opuestos, que las llaves sean numéricas y los valores sean textuales, pero es indiferente. Recuerden que las que están en primeras, antes de los 2 puntos, deben ser valores únicos, no se pueden repetir. Ahora, para tener un doble ciclo, él me va a imprimir empanada, pequeño, mediano, grande, buñuelo, pequeño, mediano, grande, y pastel, pequeño, mediano, grande. Es decir, cada uno de ellos va a recibir los componentes del ciclo interno. Cada uno del ciclo exterior va a recibir los componentes del ciclo interior y no es viceversa. Es decir, es lineal. Este con estos, este con estos y este con estos. ¿Listo? Jóvenes, ejercicio 1. Ingresar por teclado 10 números, sumar los pares y multiplicar los impares. ¿Cómo la ven? ¿Fácil o difícil? A verlo acá. Ya, listo. Él me dice, ingresar por teclado 10 números. Vamos a convertir esto con 10 números aleatorios. Es decir, lo vamos a engallar. Vamos a volver el ejercicio Super Saiyajin. Sumar los valores, sumar los pares y multiplicar los impares. Listo. Entonces tengo 2 listas vacías. Yo puedo separar con comas las asignaciones directas. Es decir, si tengo una variable, otra variable, yo puedo asignarle una lista vacía y otra lista vacía. Es decir, la primera lista vacía se va a asignar a la primera variable y la segunda a la segunda. Asignaciones directas. Suma de pares es igual a 0 y la multiplicación de pares es igual a 1. ¿Por qué? Porque el operador nulo de la suma es el 0 y el operador nulo de la multiplicación es el 1. Eso hay que tenerlo muy claro. Cuando yo voy a hacer acumulación, debo iniciar en 0. Y cuando voy a hacer una productoria, debo iniciar en 1. Es decir, si yo voy a multiplicar valores consecutivamente, debo iniciar en 1 porque 1 es el módulo de la multiplicación. Es el operador nulo de la operación. En este caso, para i, en un rango de 10. Miren que tengo rango de 10, es decir, va de 0 a 9. Vamos a poner acá un recorderis. Va de 0 a 9. ¿Listo? Ahora, voy a cambiar este x por un input, por un random. Entonces, tengo que importar random, pero yo ya creo que ya está importada. Si yo le digo acá, help, rnd, y me saca algo, es porque ya está importada. Ya está definido. ¿Listo? O sea que no se ha importado. Vamos a borrarla y la vamos a importar. Import random as rnd. Entonces vamos a convertir este por un valor aleatorio. ¿Qué valor aleatorio vamos a generar? ¿Entre qué y qué? Entonces vamos a mirar random rnd punto y le voy a traer la ayuda con control barra espaciadora. Él me dice abc append allá. Vamos a hacer algo. Voy a poner este random acá y lo voy a correr. Ahora sí. Yo le doy rnd control punto barra espaciadora. Ahora sí me trae la ayuda. ¿Por qué? Porque no estaba en memoria. ¿Por qué no me muestra las ayudas? Porque no estaba en memoria. Cuando yo lo registro, mire que me aparece el chulito verde acá. Este chulito verde es el que me detalla a mí. Venga, los valores ya están disponibles. Usted ya puede utilizar valores aleatorios. Y si yo escribo su alias, porque esto es un alias, o un más conocido como, esto es como una, ¿cómo es que le dice cuando uno le ponen un sobrenombre? ¿Listo? Ahora, si yo le escribo el sobrenombre y detallo un punto, voy a traer propiedades y métodos
que tiene ese conjunto o en este caso, esta clase, porque es una clase. Él me dice beta variate, que es una distribución beta, que es como una distribución normal, pero más centrada con una cola pesada a la izquierda. Choice, me elige uno, choices, me genera choices. Expo variate, me genera una distribución exponencial basado en un lambda. Gamma, es una distribución normal, pero con una cola pesada, en este caso a la derecha. Una distribución gaussiana, que es como una distribución normal, que es como una campanita. Get rand bits me da los números tipo bits de un número aleatorio. Get state me trae un estado. Log 4 me trae un log. Una distribución log normal, es decir, normales sacándole logaritmo a distribuciones normales. Una distribución normal, en este caso me recibe una media y un sigma, que es la desviación estándar o la varianza elevada al cuadrado. Magic Cost, que son valores de constructores, estos son valores flotantes. Pareto variate me define una distribución basada en el Pareto. Recuerden que el Pareto es todo lo que esté por encima del 80% se acepta y lo que esté por debajo del 80% se rechaza, que es la definición de Pareto. Randint, esta es la que me sirve. Vamos a darle tabulador. Y cuando yo le doy, abro paréntesis, él me dice, vean, ya me retorna un entero entre el rango A y B, incluyendo both endpoints, es decir, incluyendo tanto A como B. Es decir, si yo le digo desde menos 100 hasta 100, puede que me salga menos 100 y que me salga 100, pero son distribuciones uniformes. Es decir, una distribución uniforme es aquella en donde cualquiera de los números tiene la misma probabilidad de que caiga, como el baloto, aunque muchos piensan que eso puede estar arreglado. Yo creo que puede estar arreglado, pero es muy difícil arreglar eso, porque las ventas son, bueno, eso es otro tema. Ahí ya me enredo y me voy por las ramas como siempre. Pero en este caso todos tienen la misma probabilidad de que salga. Ahora, yo ya tengo mi número aleatorio entre menos 100 y 100. En este caso, mis números aleatorios entre menos 100 y 100, voy a verificar, venga, ese número es par. Si es par, lo agrego al vector de los números pares. ¿Cómo lo agrego? Con un punto append. ¿Se acuerdan que hace como un año que vimos eso en este tag? Que con la función append que hereda de la clase lista, yo puedo agregar un valor a la cola de una lista. En este caso, a los valores pares les voy a agregar el valor de X. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la condición de los valores positivos. Es decir, todo lo que está en azul me detalla a mí que si es módulo de 2 es igual a 0, es positivo. Es decir, este resultado de esta instrucción es verdadero. Si esta instrucción es falsa, voy a estar acá. Es decir, son impares y lo voy a agregar con un append. Ahora, como ya tengo un ciclo que me recorre un rango de 10 valores, yo debo recorrer cada uno de los pares y los impares. ¿Para qué? Para sumarlos y para multiplicarlos. Entonces yo puedo hacer para Y, miren que este valor es indiferente. Yo puedo poner ahí lo que yo quiera. A, casa, yuca, plátano, empanada, arroz, pero variable. No puede empezar en número, no puede tener espacios. Se recomienda que no tenga acentuaciones, que no tenga símbolos extraños, aunque Python lo reconoce porque está basado en UTF-8, pero no se recomienda porque la interpretación se realiza sobre C++, y C++ es ASCII, entonces siempre va a haber un proceso que va a lentizar o ralentizar su procedimiento cuando utiliza ese tipo de símbolos. Ahora, yo voy a recorrer los pares, es decir, cada Y va a ser un valor par, y yo debo detallar la suma con un más igual. Miren que esto es una agregación por adición, es decir, esto es lo mismo que tener sum pares es igual a sum pares más Y. Y esto es lo mismo que tener multipares por Z. ¿Listo? Entonces esto es una productoria. Esto es una sumatoria. ¿Listo? Cuando yo les diga sumatoria, es decir, suma de suma de suma de suma, y cuando yo les diga productoria, es multiplicación, multiplicación de la multiplicación. Ahora, para Y en pares, mire que estoy recorriendo una lista. Y acá, para Z en impares, mire que también estoy recorriendo una lista. Por lo tanto, voy a detallar cada uno de los componentes
en cada uno de los ejemplos que van a estar detallados allí. Y por último voy a imprimir la suma de los números pares es esta, que la voy a poner con coma punto 0f. Y la multiplicación, no necesito porque la multiplicación de enteros me resulta entera y la suma de enteros resulta entera. Listo. Por la ley de los grandes números. Hola. Ese productor ya no se podía expresar en potenciación. No, la potenciación es diferente. La potenciación sería con doble asterisco. Ah, ok, sí. Y es elevar un número a la otra. ¿Listo? Es decir, multiplicarse a sí mismo n cantidad de veces. Aquí lo que estoy haciendo es multiplicar el primero por el segundo, por el tercero, por el cuarto, por el quinto y así sucesivamente. Listo. Vamos a correr este ejercicio. Me dice, la suma de los números pares es menos 18 y la multiplicación de los impares es menos 7.470.225. Listo. Jóvenes, dudas, sugerencias, quejas, reclamos. Profe, Hola. en ese ejercicio, para uno ahorrarse, digamos, los últimos 2 ciclos for, uno no puede ir de una vez sumando como el número que se va ingresando. Sí, claro. No, es que es más fácil. Lo que pasa es que como estamos aprendiendo ciclos, todo hay que hacerlo en ciclos. Pero claro, no, esto es súper fácil. Es más, aquí no se necesita hacer una pen, sino hacer esto de una vez. Si yo pongo esto acá, y borro esto, ya solamente imprimo. Y acá sería solamente X. Pero, como estamos aprendiendo ciclos, todo lo hacemos con ciclos. ¿Listo? Sí, dale, gracias. Con gusto. ¿Hacemos otro o vemos este paso a paso en Spider? ¿Qué dicen? Vámonos en Spider. Listo, vámonos para Spider. Voy a dejar de compartir y vamos a ver paso a paso cómo funciona esa vuelta en Spider. Bueno, acá tenemos Spider. Y me voy a llevar el algoritmo para allá. Voy a crear una nueva. Le voy a quitar este codiguito y voy a poner este acá. Listo. Me falta import randomas rnd. Bueno, ahí lo estamos viendo. Punto forma, Listo. Vamos a darle clear para que me limpie todo esto. Voy a borrar las variables de acá. Listo. Me dice removing all variables. Le voy a dar clear para que no tengamos problemas. Listo, calisto. Bueno, vamos a hacer el algoritmo. Vamos a poner un punto de interrupción. ¿Dónde lo vamos a poner? En algún valor que esté por aquí. Listo. Miren que lo puse aquí en la línea 3. Entonces vamos a correrlo paso por paso. Lo primero que me va a hacer es me va a crear dos listas vacías. Miren la que acá está. Impares, lista de tamaño 0. Pares, lista de tamaño 0. Y aquí están los valores. Miren que están dos corchetes vacíos que no tienen valor. Entonces me dice, venga, usted va a empezar un debug file. En esta ruta, say users Julián Castillo. Está el texto, se llama untitled1.py. Usted tiene import random. Mire que este no se ejecuta, mire que este no tiene flechita porque las asignaciones se hacen de manera en memoria. Es decir, no se ejecutan directamente sobre el modo visual. Muchos de los lenguajes de programación no permiten crear puntos de interrupción sobre espacios de memoria o asignación de memoria, entre ellos los heredados de C. ¿Por qué? Porque las asignaciones de memoria se van directamente no se realizan en entorno gráfico. Esto es un entorno gráfico, lo que estamos viendo acá. Todo este código es un entorno gráfico y las asignaciones de memoria se hacen por debajo, es decir, no retornan la información al programador. ¿Listo? Por eso no es recomendable usar puntos de interrupción sobre asignaciones de memoria. En este caso, yo puedo poner el punto de interrupción acá porque Python es más chévere en esos sentidos. Muchos de los algoritmos arrancarían desde acá, desde la línea 5. ¿Listo? Ok. Vamos a darle siguiente. Suma de pares va a aparecer acá en la lista de
variables, y suma y multipares va a aparecer ahí. Entonces mire que tenemos, están ordenados en un orden ascendente, porque mire que este triangulito me los ordena, yo las puedo ordenar como quiera, ascendente o descendente, por tipo, por tamaño o por valor. Vamos a dejarlo por nombre, mejor por tipo. ¿Listo? Entonces tengo los enteros y tengo los lista. Ahora, ya tengo multipares, entero, sumpares, entero, impares, lista, pares, lista. Ahora voy para el ciclo. Para X en un range de 10, mire que yo estoy haciendo next. Mire que aquí aparece un next. ¿Sí lo ven? Vamos a darle siguiente. Mire que ya tengo el valor de I. Mire que I ya aparece. Tiene el valor de 0, que es el primer valor de 0 a 10. En este caso va de 0 a 9. Ahí vamos a iterar de 0 a 9. Vamos a darle siguiente. Mire que X ya aparece con un valor entero aleatorio de menos 100 a 100. En este caso es 46. 46 es par. Debe crear una lista que se va a llamar pares. Bueno, ya está. Y va a agregar el valor 46 en ella. Démosle siguiente. En este caso le doy a dar pares.append y lo va a agregar. Mire que ya está el 46 acá. Ahora, mire que él retorna porque ya la instrucción ya se termina. Vamos a ver siguiente. Mire que ya I vale 1. Es decir, estoy en la segunda iteración y ya tengo un pocotón de next. El siguiente valor, ¿cuál es? Menos 44, también es par, me lo va a agregar a pares. Menos 46 y sigue 44. Mire que vuelve a la línea 5. Mire la flechita cómo va iterando. La flechita es la que me define en qué posición del ciclo estoy. X, en este caso 54, otro par, me lo va a agregar. 46, 44, 54. Otro número, menos 11, un impar, por fin. Mire qué pasa al else, en la línea 10, y lo va a agregar a los impares. Mire lo que acá está. El valor de X, pero ya está en los impares, que es menos 11. Vamos a darle siguiente, va a generar un nuevo número aleatorio, 32, lo agrega a la línea de los pares. Vamos a darle siguiente, 89, lo voy a agregar a las impares. Ahí está. Vamos a 2, lo va a agregar a los pares. Sigue menos 31, lo agrega a los impares. Menos 7, lo agrega a los impares. 64, lo agrega a los pares. Y ya debe terminar, porque ya tenemos 10 valores. Tenemos 46, 44, 54, 32, 2, 64, menos 11, menos 89, menos 31 y 7. Tenemos ya 10 valores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recorrer Y, que va a estar iterando sobre los pares. Entonces aquí me va a aparecer Y y luego Z. Vamos a darle siguiente y me va a decir suma pares, me va a agregar el valor de la primera suma, que es 46. Después 46 menos 44 me va a quedar 2. Vamos a ver cómo queda. 2, claro, aquí está. Después menos 54 me va a quedar menos 52. Y así sucesivamente. Menos 20, menos 18 y por último 46. Termina y pasa a Z. Mire que me va a crear la Z. Ahí está la Z. Menos 11 por 89. ¿Cuánto da eso? Menos 979. Después por menos 31. 30.349. Menos por menos da más. Y más por menos va a dar menos el último valor. Y tengo menos 212.443. Termina e imprimimos. Míralo, aquí está. La suma de los números pares es 46, la multiplicación de los impares es menos 212.443, siguiente, y termina. Mira que el último next me dice skipped one hidden frame, es decir, la asignación del stop iter no me la va a mostrar porque eso no se hace en un entorno gráfico, eso se hace en un entorno por debajo. Jóvenes, dudas, sugerencias, quejas, reclamos, next, iter, breaks, stop iters, stop class. Bueno, jóvenes, voy a finalizar la grabación. Muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias por